Hola hermanos y amigos, Dios me los bendiga grandemente. En esta oportunidad tenemos la dicha de poder compartir con cada uno de ustedes, teniendo el deseo de honrar a Dios, primeramente. Antes de iniciar con lo que hoy quisiera compartirles, me gustaría tener una palabra de oración. Oh Padre de amor, bendice a cada uno de los que se tome el tiempo de ver este video. Cuídalos, protégelos de todo mal. Pero, Padre, te quiero rogar, así como Cristo cuando estuvo en la tierra, sanó a un hombre ciego de nacimiento y le permitió ver. Así, oh Padre, permite que este año sea para muchas personas, para todos aquellos que aman tu palabra, un abrir los ojos, Señor. Abre sus ojos espirituales para que puedan ver y entender. De tal manera, oh Señor, que ya no estén más enredados en los engaños y mentiras de esta humanidad, oh Señor, sino que, como dice tu palabra, que la verdad nos haga libres. Todas estas cosas, oh Padre, te las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, nací y crecí en la iglesia adventista del séptimo día, a los pies de pastores como el pastor Panton, teniendo maestras como la hermana Piti, la hermana Leonor Wilson, y toda esta estructura en la cual yo fui moldeado desde mi más temprana edad dentro de esta iglesia, la cual ha hecho lo que soy hoy. La manera de pensar, de analizar, aún la manera de estudiar la Biblia y las verdades que hasta el sol de hoy defiendo como miembro de la iglesia adventista son debido a todas estas enseñanzas. Pero ¿qué más aprendí dentro de la iglesia? ¿Qué más se me enseñó? Se me enseñó que la palabra de Dios es verdad y que está por encima de cualquier ideología, cualquier sacerdote, cualquier iglesia. Que la palabra de Dios se defiende a capa y espada, porque de hecho es la luz que alumbra el camino de los hombres. Siendo que esto lo aprendí desde muy pequeño, para mí es una realidad. También descubrí que el apóstol Pablo llegó a decir que todo cuanto tenía, lo tenía por basura. Todo lo que él había adquirido, lo tenía por basura para ganar el más excelente conocimiento de Cristo. Así, siguiendo las pisadas no solo de Cristo, sino también de sus apóstoles, me someto voluntariamente mi conciencia a la palabra de Dios, rechazando, obedeciendo cualquier doctrina que mi iglesia pueda tener que pueda ser defendida por la Biblia. Pero de la misma forma y con la misma fuerza, negarme a cualquier doctrina, así sea establecida por mi iglesia, si ésta no se puede defender a cabalidad con un escrito está. Así es mi sinceridad delante de los ojos de Dios, a tal punto, hermanos, que yo podría decirle a usted, si usted me pregunta, ¿tú estás de acuerdo con todo lo que la Biblia dice? Y yo podría decirles desde mi humanidad, hay cosas que están en la palabra de Dios que no me gustan, que me gustaría que fueran de otra forma. Pero de allí a decir, no, eso no es así porque a mí no me parece, yo no soy Dios para quitar o cambiar nada de lo que Él ha establecido en su palabra. Como hombre solo tengo la potestad de hacer dos cosas, obedecer o desobedecer. Y si me voy a llamar sincero, entonces tengo que estar consciente de que yo debo respetar lo que está escrito. No tratar de decir eso no es así porque no se pega a mis ideales o a mis costumbres o a mis doctrinas dentro de mi iglesia. La palabra de Dios se escribió mucho antes que cualquier doctrina de cualquier iglesia. Por ende, cualquier doctrina no rige la Biblia, sino al revés. Cualquier doctrina debe ser regida por la Biblia. Y si esta doctrina, cual sea que se plantee, es verdad, entonces usted va a notar que dicha doctrina puede ser estudiada de cabo a rabo en la Biblia sin tener contradicción alguna. Usted va a poder encontrar que cuando usted va a buscar no robarás en la Biblia, usted va a poder encontrar que todos los ejemplos que hay en el Antiguo Testamento de robar serán los mismos ejemplos que te guíen a entender que no se debe robar en el Nuevo Testamento. De esa manera tú sabes que si haces una doctrina que diga no se debe robar, no va a haber contradicción. Pero no podemos hablar de una doctrina correcta, coherente,
tomando a cabalidad el hecho de que yo tenga 5 textos que me digan esta idea que yo estoy plasmando es verdad, pero tengo 18 versículos que atacan la misma idea que estoy dando con estos 5 versículos. ¿Cuál sería entonces el plan a seguir? ¿Cómo sería la manera correcta de actuar en este caso? Sería reconocer que hay una divergencia, es decir, una controversia, estudiar a fondo los 5 textos que parecieran contradecir y ver cuál es el meollo, el trasfondo de lo que se quiere plantear. Si no se actúa de esta manera, pretenciosamente, entonces se entrega uno a enseñar una falsa doctrina, una falsa corriente que lo único que va a traer es la perdición de los que lo escuchen. Y hay mucha gente que se ha levantado hoy y ha dicho, yo creo que esto no es así, que esto es así, pero se están dejando guiar por su corazón o lo está inspirando un espíritu que no es el de Dios. Porque todo aquel que tema a Dios va a levantarse, pero con Biblia en mano, con textos bíblicos, no con argumentos de hombre, a decirte, en tal lugar dice, porque la palabra de Dios dice, escrito está. Ese es el argumento de todo verdadero hijo de Dios y de todo creyente que teme a Dios y que teme a su palabra. Así que, queridos hermanos, sin querer hacer esta introducción muy larga, lo que nos detiene en esta hora es hablarle en defensa de la Trinidad. Así he titulado este corto análisis que quiero realizar con ustedes. Quiero que podamos sentarnos estos minutos y que analicemos a fondo lo que creemos y por qué lo creemos. Ahora bien, hay que hablar un poquito acerca de la historia. Roma, como bien sabemos, gobernó el mundo por mucho tiempo, pero luego pasó su poderío a Roma papal. Roma papal, cuando estaba en sus inicios, formándose como ese gran imperio religioso civil, también tuvo la oportunidad de formar ciertas normas, ciertas doctrinas, establecer ciertos parámetros. Muchas de estas cosas, de ahí se deriva el infierno eterno, de ahí se deriva el domingo como día de reposo, de ahí se derivan muchas falsas corrientes o doctrinas que hoy por hoy en diversas iglesias se defienden como la verdad más grande y absoluta. Pero todo aquel estudiador de la escritura sincero ha de notar que al estudiar, al investigar los textos, como Cristo nos enseñó, que nos dijo, escudriñad las escrituras, comienzas a entender que eso no es como todo el mundo lo cree, sino que en realidad la Biblia plantea algo totalmente distinto. Así, hermanos, hoy quiero hablarles del fraude más grande y más, la mentira mejor estructurada de Roma, la Trinidad. Hermanos, ¿qué nos cuenta la historia acerca de la Trinidad? Bueno, la historia nos cuenta que varios sacerdotes o varios miembros, porque en ese tiempo todavía Roma no estaba consolidada, salió Constantino de las profundidades a exigir que se pusieran de acuerdo, que se organizaran, que establecieran un credo, que era lo que se creía. Tristemente no había establecido nada como eso. Así que la premura era grande, pero dice que por mucho tiempo estuvieron tratando de ponerse de acuerdo. Unos peleaban de una forma, unos decían de otra forma. Al no lograr llegar a un acuerdo, Constantino pone un ultimátum y Roma tiene que establecer en muy poco tiempo qué se cree acerca de Dios. No fue de una vez. En concilio fueron estableciendo y formando lo que hoy nosotros conocemos como la Trinidad, la Santísima Trinidad, que no es más que una doctrina formulada por hombres para establecer quién es Dios o cómo debemos ver a Dios. Dicha doctrina tiene sus puntos y parámetros a seguir. Y es importante entender esto porque no solo es importante hacer una tesis, sino también hacer una síntesis de lo que se dice. Quiero plantearles un ejemplo práctico. Si yo les dijera hoy, hermanos, hemos estado equivocados todo este tiempo acerca de la lluvia. La lluvia no moja, la lluvia da calor. Usted me diría, hermano, de salida nos parece una locura porque toda la vida hemos escuchado que la lluvia moja y sabemos que la lluvia moja.
Pero ¿cómo es que ahora usted nos dice que es al revés? Y saben, la mayoría no me creería. La mayoría no me creería porque yo no tengo forma de poder en la práctica demostrar que es al revés. No tengo forma, no hay forma. Y es a eso lo que me refiero con establecer de que lo que se está planteando en la práctica sea igual. Hoy por hoy se cree en la Trinidad, pero en la práctica ningún pastor, al tomar los textos bíblicos, lo predica como la doctrina lo dice. Es más impresionante todavía. La cartilla de hace algunos meses atrás decía que Cristo no era hijo de Dios. Decía que Cristo fue adoptado por Dios. Pero irónicamente la cartilla que tenemos ahora dice que Dios es nuestro Padre Celestial. Que Jesús enseñó que el Padre Celestial es nuestro Padre y es nuestro Dios. Contradiciendo nuestra misma doctrina. Que dicen que Dios no es solo el Padre, sino que Dios es 3 personas. Dejando por fuera, entre un argumento y otro, que no hay cabalidad entre los 2 argumentos. Porque entendamos que la Biblia cuenta una historia y que nuestra doctrina cuenta otra historia. Así que yo quisiera que podamos ver lo que dice la palabra de Dios. Quisiera que podamos ver algunos pasajes. Vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 5, 29. Bien, Hechos capítulo 5, versículo 29 nos dice de la siguiente manera. Respondió Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano, yo podría quedarme callado, yo podría quedarme en silencio, disfrutar de la comodidad, disfrutar del amor de mis hermanos, disfrutar de mi doctrina como está y hacer de la vista gorda de que esto no está en la Biblia. Después de todo, podría hasta decir que la mayoría de las personas esto no le interesa. Pero en realidad, ¿cuál es mi legado? ¿Qué es lo que quiero dejar después que ya no esté yo más aquí? ¿Qué quiero dejarle a mi hija? La idea de que yo debo seguir lo que los hombres dicen para estar bien con ellos. Porque el apóstol Pablo me dice a mí, si yo quisiera ganarme el favor de los hombres, ya no sería más ministro de Cristo. Y si yo ahora busco que mis hermanos me amen para estar bien, entonces yo me quedaría callado a la verdad. Pero la Biblia me enseña a mí por los apóstoles que vivieron antes que yo y que su historia me queda como una enseñanza que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que yo no quiero seguir el ejemplo de mi congregación, que para poder estar bien con ellos, no, yo quiero seguir el ejemplo de los apóstoles, porque ese fue el legado que recibí, porque eso fue lo que se me enseñó dentro de la iglesia. Muy bien, Mateo 15. Miren lo que nos dice Mateo, versículo 15, acerca de esto que venimos hablando. Ahora bien, estamos hablando de doctrinas. ¿Qué dice la Biblia acerca de las doctrinas? Mateo 15, 7 al 9 dice de la siguiente manera. Esto lo dijo Jesús. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Querido amigo y hermano que me escuchas, y para mí esto es uno de los puntos cruciales que me da la fuerza y el ánimo de, aunque tenga que echarme un montón de gente de enemiga, aunque un montón de gente no esté de acuerdo conmigo, me da el ánimo de saber que yo en nada honro a Dios creyendo algo que un hombre hizo que Dios no estableció. No importa si 400 millones de personas lo quieren creer, para Dios es en vano. Honramos a Dios cuando estamos dispuestos a creer lo que Él estableció en su palabra, aunque nos parezca una locura. Punto. Si te parece que lo que está escrito en la Biblia es una locura, créelo por fe. Pero no me digas que yo debo creer por fe lo que un hombre inventó, pero lo que está en la Biblia sí lo debo cuestionar y debo creer que eso es locura y no lo puedo creer como la Biblia lo ha establecido. Entonces no honramos a Dios con eso.
Por ende, esto es importante. Definición. ¿Qué es una doctrina? Conjunto de ideas o enseñanzas, prácticas, definidos por un movimiento o religión. ¿Qué es una doctrina? Es un conjunto de ideas, enseñanzas o prácticas definidas por un movimiento, defendidas por un movimiento o por una religión. Entonces, una doctrina fue algo que un hombre se sentó un día, un hombre, ya sea pastor, ya sea el primero que fundó la iglesia, en la iglesia que tú estés. Porque ahora esto no es las 5 razones o las 15 razones por las que dejo el adventismo. Falso. La iglesia adventista podrá tener errores, podrá tener cuestionamientos, podrá tener malos líderes y malos administradores. Y gente que no teme ni un poquito a Dios, y todavía hombres perversos infiltrando la iglesia para llevar a la iglesia por el camino que no es. Pero aún así, mientras todavía Dios no le haga juicio a la iglesia, sigue siendo la niña de los ojos del Señor. Todavía Dios tiene misericordia de este pueblo. Y los profetas no eran enviados a Siria o a Babilonia. Los profetas eran enviados a Jerusalén. Y el Señor con lágrimas dijo de Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. Así hoy pasa igual, porque tristemente Salomón lo dijo: nada hay nuevo debajo del sol. Jesús dijo: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Hoy no es diferente. La gente conoce tu testimonio, sabe lo que Dios ha hecho por medio de ti, saben la vida que llevas, pero aún así cuando te levantas con Biblia en mano a decir algo diferente de lo que la iglesia está diciendo, te tildan de loco, te tildan de enfermo, te tiran de que ya estás desviado y que estás entrando en apostasía. Cuán triste es que ya no queda ni sombra de lo que eran los bereanos. Que no porque el apóstol Pablo fue a predicar, esto dijeron: ¡ay, aleluya! Llegó el apóstol Pablo, un hombre de Dios. No. Sí, ese es el apóstol Pablo, perfecto. ¿Qué es lo que él está diciendo? Dice así, bueno, vamos a sentarnos, vamos a estudiar. No vamos a rechazar al hermano porque el hermano está pidiendo que estudiemos la Biblia, no un libro de brujerías. Pero hoy ya no hay más ese espíritu de piedad. Hoy nos conformamos con la religión y esta es nuestra doctrina y hay que defenderla hasta la muerte. Bueno, si ese es el caso, moriremos con nuestra doctrina. Pero solo los que pongan la palabra de Dios en alto vivirán, y vivirán por la eternidad. Porque la palabra de Dios, dijo Cristo, todo aquel hombre que la vea y la ponga en práctica, ese es un hombre que edificó sobre la roca. Van a venir las tormentas, pero él no caerá. Ahora bien, aquí un consejo que nos da Pablo en el libro de Primera de Timoteo sobre las doctrinas. ¿Qué nos dice Pablo? Primera de Timoteo 4:16 dice de la siguiente manera: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. Hermano, yo antes de ponerme a hablar de esto, oré mucho, lloré mucho, le pedí mucho a Dios, porque tenía temor de mí mismo. Sí, soy un hombre sujeto a pasiones y por ende el corazón es engañoso. Y yo tenía temor de tener que luchar contra mi propia iglesia, porque decía, realmente esta es la iglesia de Dios. ¿Cómo puede ser? Pero ciertamente, así como dijo Jesús, mientras los hombres dormían, un enemigo metió cizaña. Y mentira sea la que sea, por pequeña que nos parezca, o por grande que sea, el apóstol Pablo dijo: un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Tenemos grandes verdades? Sí. Pero ¿cómo puede ser posible que una de las más preciosas verdades que la Biblia dice la desechamos? Porque no queremos doblegar el hecho de creer por nuestro orgullo de que estamos equivocados. Preferimos encontrar razones
ideologías, conceptos, más argumentos de hombre, más cosas que son increíbles de creer, pero es preferible aferrarnos a las uñas con todas esas ideologías que simplemente echar para atrás y decir, mira, pero si aquí está claro, la palabra de Dios lo dice. Así que, hermanos, no voy a argumentarles más, pero sí voy a darle algunos puntos claves que usted tiene que entender. Si queremos aferrarnos a la doctrina de la Trinidad, tenemos que estar conscientes de todo lo que hay que arrastrar y barrer detrás de nosotros para eliminar, porque estas cosas nos dan en contra. Primer punto, Dios es tres personas. Textos bíblicos que contradicen esta idea. Primer texto bíblico, Juan 17:3. ¿Qué nos dice Juan 17:3? Juan 17:3 nos dice de la siguiente manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Quién envió a Jesucristo? Su Padre. ¿Quién es su Padre? Dios. Según Cristo, el único Dios verdadero es su Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Por ende, si yo digo que Dios es tres personas, estoy arguyendo o argumentando en contra directa de la Biblia, que me dice a mí que existe un único Dios verdadero. El Padre de Jesús, que lo envió a él al mundo. Siguiente texto. Primera de Corintios 8:6. ¿Qué nos dice Primera de Corintios 8:6 en esa misma idea? Nosotros decimos, no, Dios es tres personas que trabajan unidas. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos apoya en esta ideología. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Yo podría decirle, bueno, sí, solo hay un Dios de tres personas. Pero el texto continúa. Miren lo que dice el texto. Solo hay un Dios, el Padre, muy bien, del cual proceden todas las cosas. Todo procede de nuestro Padre Celestial. Y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces la Biblia es muy clara cuando me dice a mí, mira, hay un solo Dios, el Padre, y hay un solo Señor, el mediador, el que nos hizo. Somos por medio de Él. Entonces, esta idea de que Dios es tres personas ataca textos en la Biblia que claramente contradicen la idea. No es que las dos ideas se comparten, no es que estos textos los estáis interpretando mal, no, porque si yo les leyera ahorita aquí, no robarás, todos ustedes estarían de acuerdo conmigo en que no robarás es no robarás. Y si yo leo y la Biblia me dice, hay un solo Dios y es el Padre, entonces creo que no hay que ser científico. Simplemente hay que tener un corazón sincero y dejar la falsedad, dejar la hipocresía, dejar los engaños, dejar la mentira. Hay que comenzar a creer lo que la Biblia dice, o mejor la botamos y nos volvemos satanistas. Porque toda mentira, dice la Biblia, que es del diablo. Y los mentirosos tienen por padre a Satanás. Así que, hermano, por muy duro que les parezcan mis palabras, yo no pretendo engañarme a mí mismo o engañar a otros. O es como la Biblia dice, o no es nada. Porque como les dije hace un momento, a Dios no lo honramos creyendo cosas que hombres escribieron. A Dios lo honramos cuando aceptamos lo que dice su palabra. Muy bien, segundo punto. Ninguno es mayor que el otro. Vamos a buscar Juan. Algo que se argumenta dentro de la Trinidad es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de tal igualdad que si ellos en algún momento de la eternidad cambiaron de roles, es decir, se hicieron suertes. Uno decidió, bueno, tú vas a ser invisible, tú vas a venir a morir por los pecadores y yo me voy a sentar aquí. Pero dice que su igualdad, y esto se lo enseñan en teología a los pastores en las universidades, probablemente los jesuitas, no lo sé, que su igualdad es tal que si alguno de ellos hubiera intercambiado el lugar, nada hubiera pasado. Es decir, el Padre pudo haber sido el Espíritu Santo, Jesús pudo haber sido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo pudo haber sido el Padre sentado en su trono. ¿Esto es real? ¿Esto realmente se puede hacer? ¿Hay algún texto bíblico que avale dicha idea? No la hay. Puro argumento
de hombre, que no se puede corroborar y que tengo que creer por fe, pero no fe en Dios ni en su palabra, fe en hombres. Y ustedes saben qué yo opino sobre eso. Ya lo he mencionado antes. Muy bien. Los textos que le mencioné. Juan 14:28, que nos dice acerca de esta ideología que se nos quiere dar, de que dentro de la Trinidad no se debe llamar o no se puede llamar a ninguno mayor que el otro. ¿Qué dice Jesús sobre esto? Juan 14:28 nos dice de la siguiente manera. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amara, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Cómo dijo Cristo? ¿Será acaso que hay mentira en la palabra de Jesús? ¿No nos dijo Jesús, reiterándonos claramente? Nadie puede hablar de las cosas de arriba, sino el que viene de arriba. ¿Cómo entonces ahora yo debo creer a un pastor, a un líder, que me diga Dios es así, Dios es así, ellos son de tal manera, si ninguno de ellos, al igual que yo, ha ascendido al cielo? Y si el que ascendió y vino y nos está dando su testimonio, no le creemos, entonces ¿qué vamos a creer? ¿Qué vamos a creer? Si Cristo me está diciendo a mí, el Padre es mayor que yo, ¿quién soy yo para cuestionar a Jesús? ¿O acaso es que me he convertido en el Mesías? ¿O será en el anticristo para contradecir las palabras de mi maestro? No se puede contraargumentar con Jesús. Y es por eso que les digo, hermano, usted solo tiene dos tareas. O usted obedece, y lo dijo claramente Cristo, el que no está conmigo, contra mí es. El que conmigo no siembra, desparrama. Porque aquí no hay dos caminos, ni opcional, ni el que yo quiera coger. O es con Cristo o es contra Él. Punto. Así que Cristo dijo, mi Padre es mayor que yo. Ahora podríamos decir, bueno, lo que pasa, porque aquí vienen un montón de explicaciones de hombre. Lo que pasa es que Cristo dijo eso cuando era hombre. Lo que pasa es que Cristo aquí y Cristo allá. Hermanos, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Eso lo dijo cuando era hombre. Pero eso es una verdad. Esté Él en la tierra o esté Él en el cielo. Porque Cristo no dijo mentiras. Y todo lo que Cristo dijo es verdad. Grábese eso. Muy bien. Juan 10:29, ¿qué nos dice? Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Cristo habla de que las ovejas, de que los fieles, de que los hijos que Él tiene en su mano, los recibió de su Padre y que nadie las puede arrebatar de su mano porque su Padre que se las dio es mayor que todos. Y aquí ya ni siquiera Cristo está hablando de sí mismo. Él en el texto anterior dijo, mi Padre es mayor que yo. Pero ahora Cristo está dejando en alto saber al mundo que su Padre está en un nivel de autoridad superior a todo lo que existe. No hay nadie por encima del Padre. Entonces esa idea sacada no sé de a dónde, de que ellos son de igual magnitud que si se podían cambiar, es totalmente falsa. El Padre es soberano y es cabeza de Cristo y Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Ese es el orden que Dios estableció. Me guste o no. Así que, querido hermano y amigo, no crean que estoy molesto. Pero quiero hablar con firmeza a aquellos que menosprecian, se burlan de la palabra de Dios. Ciertamente que su castigo y su mal andar y su poco temor de Dios los va a alcanzar. Porque para mí este libro es sagrado. Y ustedes que sienten que estoy atacando a la iglesia, quiero que sepan, hermanos, que si yo me quedara callado sería un ataque de mi parte. Pero por cuanto amo a esta iglesia y creo que así como el pueblo de Israel fue escogido por Dios, así también esta iglesia fue escogida para hacer una gran obra. Y que los pioneros adventistas hicieron bien su trabajo. Pero ciertamente hombres perversos que convierten la libertad que Cristo nos ha dado en libertinaje, han tomado y han hecho como mejor les ha parecido. Pero Dios ha hallado a bien que este humilde siervo
pueda ver estas cosas y que me haya dado el valor para hablarlas, porque ciertamente que no es fácil ir en contra de toda una corriente, en contra de todo un sistema, en contra de todo el mundo. Es una carga muy pesada, pero Cristo prometió que iba a estar conmigo hasta el fin del mundo y con todos aquellos que se pongan de parte de Él y de su verdad. Muy bien, hermanos, sigamos adelante. Tercer punto, Cristo no es el Hijo de Dios. Y usted podría decir, varón, ¿dónde usted escuchó eso? Hermano, ya lo he escuchado. Fui a una reunión en la iglesia donde trajeron a uno de estos doctores de la ley, donde él expuso y tuvimos la oportunidad de preguntarle directamente que si creían o no en que Cristo era el Hijo de Dios. Y él dijo, para resumir, porque para mí tienen buena dialéctica, saben utilizar las palabras, pero terminó diciéndonos que si nosotros veíamos a Cristo como el Hijo de Dios en toda su estructura, entonces nosotros íbamos a distorsionar toda la Biblia. Y eso me pareció triste. Triste porque ninguno del montón de hermanos que estaba sentado escuchando a este hombre renegó, se quejó, dijo A o B. Ninguno. Todos se quedaron en silencio como que estaban de acuerdo con semejante argumento. Cuando lo triste es que todo el Nuevo Testamento a gritos, si hay una verdad que te restrega a cada versículo, a cada paso, Jesús, es que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Hijo unigénito del Padre. Negar esa verdad es negar nuestra salvación, negar el amor de Dios, negar a Dios mismo, porque dice la Biblia que el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Entonces nosotros realmente, no sé si por ser muy sabios, ahora estamos parando en convertirnos en necios, no lo sé, pero hay tanto orgullo dentro de nuestras filas que la gente se siente con la autonomía para saber más que Dios. Y es demasiada arrogancia. Pero hermanos, oigan lo que les digo. Dios honra a los que le honran, pero ese mismo Dios que honra a los que le honra, humilla a los que lo deshonran. Y si no, vayan a preguntarle al pueblo de Israel que duramente tuvo que cosechar sus muchas deshonras a Dios. Así queda para nosotros entredicho claramente. Se argumenta de que Cristo no es hijo de Dios por el hecho de que Cristo es igual al Padre. Y que como es igual al Padre, siendo hijo ya se vería como que Cristo es más chico. Entonces, como eso no se puede, te argumentan cosas como, oye, pero es que si tú aceptas que Cristo es el Hijo de Dios, entonces ¿qué es Cristo? ¿Un Dios chiquito? Hermanos, la ignorancia, se le pusieron vestidos largos, se le dio una corona, se le sentó y se le llamó rey, y los hombres lo veneraron. Y hoy son líderes de iglesias. Es triste, pero esto es lo que está pasando. Y está profetizado en la Biblia. Pueblo mío, los que te dirigen son niños. Y si hay algo que tienen los niños es que son ignorantes. No saben, desconocen. O como dijo Jesús, que era un ciego guiando a otro ciego. Porque hermanos, si hay algo que la Biblia nos ha dejado en claro, es que con mayor facilidad se puede defender la divinidad de Cristo reconociendo que es el único hijo del Dios viviente, como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro. Muy bien, quiero que veamos los textos que argumentan en contra de la idea de que Cristo no es hijo de Dios. Vamos a buscar Primera de Juan. Primera de Juan nos dice de la siguiente manera. Capítulo 4, versículos 14 y 15 nos dice de la siguiente manera. Dice así: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Sabemos que Dios está en nosotros
por el Espíritu que nos ha dado. Pero también sabemos que Dios permanece en nosotros cuando creemos y confesamos que Cristo es el Hijo de Dios. Hermanos, vean con claridad y abran sus ojos, porque como atalaya en esta hora toco la trompeta con alarma y terror, porque muchos livianamente juzgan y dicen, que eso qué importancia salvífica tiene, eso no interesa. Hermanos, negar que Cristo no es Hijo de Dios es enterrarnos vivos a la perdición. Así de sencillo. Porque si Dios no permanece en nosotros, ¿quién permanece? ¿Qué dijo Cristo cuando el Espíritu que el Señor habita en ti limpia la casa? Y cuando el Espíritu se va, ¿qué pasa? ¿Quién llega a habitar la casa? 7 espíritus. Así que, hermanos, tengamos presente esto. Si nuestro Dios no mora en nosotros, si nosotros no seguimos creyendo que Cristo es el Hijo de Dios, estaremos solos, como Jesús le confesó al pueblo de Israel: vuestra casa quedará desierta. Así como sucedió antes, fácilmente le puede pasar a esta iglesia. Porque si lo hizo con su pueblo escogido, que todavía tiene misericordia por causa de sus padres, ¿cuánto más no lo hará a nosotros? Si negamos verdades que están tan claras en la Biblia por nuestra soberbia y por nuestro orgullo. Bien, siguiente texto, 1 Juan 5, 9 al 10. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, pero el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces díganme ustedes y explíquenme cómo es que alguien que se pretende más sabio que Dios, que dice que Dios es mentiroso, va a entrar al reino de los cielos. Explíquenme ustedes eso. ¿Cómo? Un pastor, un líder de iglesia, un anciano que se cree más sabio que Dios, que cree que porque su doctrina está en la iglesia verdadera, pero no ha corroborado con un corazón sincero, con lágrimas, oración, estudio. Entonces, ¿cómo creemos que vamos a poder entrar al cielo, hermanos? No vamos a poder entrar. Y la gente cree que esto no es tan importante. Esto es un filtro, hermano. Porque el siguiente nivel al que vamos, necesitamos ser sinceros. Necesitamos amar a Dios. Necesitamos amar su palabra. Para donde nosotros vamos ahorita, en el siguiente nivel que está por abrirse, necesitamos que estas cosas sean una realidad en nuestra vida. Si usted es indiferente, se va a quedar en el camino con su indiferencia. Si a usted no le importa la verdad o las mentiras porque le da igual, se va a quedar con sus mentiras. Dios está buscando hombres y mujeres que tengan amor por Él, amor por su palabra y que prefieran las verdades que las mentiras. Muy bien, último texto de este bloque. Cristo no es el Hijo de Dios. Tenemos 1 Juan 5, 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no nos son gravosos, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Una pregunta muy interesante del apóstol Juan. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quiénes son los que, poniéndose de parte de Dios, van a vencer las mentiras que... Para poder vencer las mentiras que Roma ha establecido, debemos estar conscientes de que la fe que vence al mundo es aquella que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, como dice 1 Juan 5, versículo 5. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Cristo es Hijo de Dios? Muy bien, queridos hermanos y amigos que me escuchan en esta hora, debemos estar conscientes de que
podemos tener la doctrina de la Trinidad. Sabemos que la doctrina de la Trinidad es el último núcleo, el último eslabón que une a todas las religiones cristianas. ¿Sí? Metodistas, anglicanos, luteranos, católicos, adventistas, evangélicos, todos tienen en común denominador la doctrina de la Trinidad. De una forma, de otra forma, pero todos guardan el mismo eslabón que Roma estableció. Creer en la doctrina de la Trinidad es seguir Babilonia. Y así, me dirán, no, pero así de claro. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a investigar a fondo la Trinidad, te encuentras que hay argumentos de hombre, que hay un montón de cosas que no se pueden corroborar con la Biblia, pero sobre todo lo que más vas a encontrar ahí es confusión. Cuando tú estudias la doctrina de la Trinidad, no se entiende. Hay un montón de baches que cuando tú tratas de exigir explicaciones te dicen, lo que pasa es que tú eres un vaso así de pequeño y Dios es como una gran mar. Y como Dios es una gran mar, tú aquí no vas a poder entender. Cuando llegues al reino de los cielos, tú vas a poder comprender. Pero yo destruyo esos argumentos de hombre creyendo a lo que dice la palabra de Dios. Porque las cosas reveladas para nuestro entendimiento han sido dadas. Porque las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Si Dios se tomó la tarea de que los profetas y apóstoles explicaran quién era Él, ¿por qué yo no voy a entender lo que la palabra de Dios dice? Si está expresado con claridad, la única razón por la que no entendemos a Dios como dice en su palabra es porque estamos aferrados a nuestra doctrina que un hombre fundó dentro de nuestra iglesia. Pero como ya les leí antes, no honramos a Dios con eso. Muy bien. Sigamos adelante para terminar. Dios el Espíritu Santo. ¿Qué se argumenta aquí? Bueno, se argumenta que el Espíritu Santo no es el Espíritu de Dios con el que Él mora a nosotros. Que se puede entender eso cuando lee la Biblia con un corazón sincero. Sino que se ha querido sacar ese contexto de la Biblia para convertir al Espíritu Santo en la tercera divinidad. Es decir, el tercer Dios que los cristianos deben adorar. Ahora, si nosotros somos sinceros y vamos al estudio de la Biblia, te vas a encontrar que la Biblia habla de adoración, sí. Que la Biblia es muy tajante en cuanto a la adoración, sí. Pero cuando vayas en ese mismo ritmo de tenacidad, de adoración, te vas a encontrar que la adoración es exclusiva para dos personas. ¿Sí? Así, tajante. Es exclusiva para dos personas. ¿Para quién? Para el Padre y su Hijo. La adoración ha sido reservada para el Padre y su Hijo. ¿Por qué? Podríamos argumentar muchas cosas. No es mi idea querer argumentar. Yo quiero que usted, querido hermano, no crea lo que yo estoy diciendo. Yo quiero que usted haga lo mismo que los bereanos hicieron con Pablo. Vaya, lea la Biblia, investigue, estudie, corrobore todos los textos que le estoy dando para ver si los estoy diciendo bien. Pero por favor, dejemos de dormir el sueño eterno y no digamos yo no supe, yo no sabía, nadie me dijo. Si en esta hora me estás escuchando, ora y pídele a Dios que te dé sabiduría, entendimiento. No confíes en tu propia prudencia. Aférrate y agárrate de Dios, porque Él ha prometido que Él enderezará nuestras veredas. Muy bien. Así que como han convertido el Espíritu Santo en la tercera divinidad a adorar, tú deberías buscar en la Biblia si hay este tipo de contexto, si alguna vez la Biblia dice que los apóstoles adoraron al Espíritu Santo, si alguna vez tú ves que esto o lo otro, de lo mucho que se argumenta ahora, pero que no hay cómo basar esas ideas en la Biblia. Por eso hoy te quiero mostrar 3 versículos solamente que contradicen de plano la idea de el Espíritu Santo como el tercer Dios a quien debemos adorar. Esa idea no la plasma la Biblia y quisiera que busquemos Isaías 61:1. Bien, vamos a buscar Isaías capítulo 61. Dice así: el Espíritu
de Jehová el Señor. ¿Oído? Está sobre mí porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Isaías estaba profetizando sobre el Mesías venidero y hablaba de cómo él iba a venir a hacer toda una obra especial, pero ¿por medio de qué? Por medio del Espíritu de Jehová que iba a habitar en él. Pero este contexto de Isaías lo podemos corroborar o verificar con las mismas palabras que Jesús dijo acerca de la obra que él estaba haciendo. ¿Dónde se encuentra esto? Esto se encuentra en Juan, capítulo 14, versículo 8 al 10. Aquí tenemos en el capítulo 14 de Juan a Jesús explicando quién hacía las obras que él estaba llevando a cabo. Miren esto, dice así: Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y esto es muy revelador, queridos hermanos. Revelador, ¿por qué? Isaías me dice que el Mesías iba a tener el Espíritu de Jehová y que por medio de eso iba a liberar a los cautivos y hacer toda su obra. Pero ahora Jesús viene y los discípulos le preguntan, Señor, muéstranos al Padre. Él le dice, hace tiempo que estoy con ustedes. Algo que nos refiere la Biblia es que dice que si uno se une a una ramera, un espíritu se hace con ella. Pero si se une al Señor, un espíritu se hace con el Señor. Y podemos ver aquí que Jesús dice, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Cristo, ¿con quién era un espíritu? Con su Padre. Se había unido a su Padre y era un solo espíritu. Por eso dijo, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Pero dejó claro que el que hablaba y hacía las obras no era él, sino mi Padre que mora en mí. Me llaman loco, me llaman desquiciado, me llaman de todas las maneras y con hipocresía muchas veces me saludan diciendo hermano, pero no quieren creer lo que la Biblia dice. Yo no quiero seguir hombre, no creo en hombre y no estoy dispuesto a vender mi conciencia para quedar bien con nadie. La palabra de Dios es clara cuando dice que el Padre era el que hacía las obras en Cristo por su Espíritu, no una tercera persona. El Espíritu de Jehová es el que habitaba en Cristo Jesús, su Santo Espíritu, porque Dios nos da su Santo Espíritu para morar Él en nuestros corazones. La Biblia lo enseña claramente. Si ustedes guardan mis mandamientos, yo, el Padre, iremos y haremos morada en Él. Ambos van a morar en tu vida, porque Cristo prometió, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y eso lo hacen una realidad por medio de su Espíritu. Entonces es triste que las escrituras se manipulen, se tuerzan y que no se quiera reconocer la verdad por defender la opinión de la mayoría. Muy bien. Vamos a ver un texto más que se encuentra en 2 Corintios 5:19. Usted podría decir, bueno, pero esos son tus argumentos, esa es tu interpretación. Hermanos, yo no estoy argumentando, yo estoy leyendo y exponiendo lo que estoy leyendo. A diferencia de que hay gente que no tiene ni siquiera un versículo bíblico y te hace toda una historia de lo que ellos creen que es. 2 Corintios revela lo que les vengo diciendo con toda claridad. 2 Corintios capítulo 19 dice así: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 2 Corintios 5:19. Entonces podemos ver claramente, hermanos, que los apóstoles, el apóstol Pablo dice que Dios, nuestro Padre Celestial, estaba en Cristo, como Cristo lo dijo. No soy yo el que habla y el que hace las obras, sino mi Padre que mora en mí. Muy bien. Así que otro argumento que
podemos destruir, no queriéndolo nosotros, sino porque la doctrina de la Trinidad ataca estos principios. Lo que ya hemos leído hasta aquí, Dios es tres personas, la Biblia dice que Dios es una sola persona, que es el Padre, ninguno es mayor que el otro, ya leímos que Cristo dijo que su Padre era mayor que todos, niegan que Cristo sea el Hijo de Dios y ya leímos por el apóstol Juan que vencemos al mundo si lo creemos, que Dios mora en nosotros si lo creemos y que hacemos a Dios mentiroso si no creemos que Cristo es el Hijo de Dios. Ahora vemos que han convertido al Espíritu Santo en un tercer Dios al que el cristianismo debe adorar. Pero podemos contemplar que la Biblia enseña claramente que en Cristo moraba su Padre moraba en él. Y ahora nosotros, por el medio del Espíritu, tenemos la capacidad de que el Padre y el Hijo moren en nosotros. Que el Espíritu Santo es el don que Dios nos ha dado para que Él habite en nosotros. Otro versículo nos enseña que el Espíritu Santo es la mente de Cristo. Así que, hermanos, no nos parezca cosa sorprendente o para admirarnos. Porque cuando usted lee el libro de Ezequiel, te dice que hay seres llamados los 4 seres vivientes que tienen 4 caras. Y que ellos tienen la capacidad de poner su espíritu en ruedas que van a donde ellos van porque el espíritu de ellos está en ellos. Entonces, queremos creer parte de la Biblia, pero otras partes donde la Biblia nos dice cosas tajantes y claras, las queremos poner en duda porque nuestros líderes dicen. Muy bien, queridos hermanos, ya para concluir, otro punto de los 5 puntos que hemos intervenido. Negamos la soberanía de Dios. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 13 al 16 nos dice de la siguiente manera: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el imperio siempre eterno. Amén. Querido amigo y hermano que me escucha en esta hora, quiero hacer un llamado de conciencia a cada uno de los que me pueda escuchar. No sé hasta dónde Dios permitirá que llegue este mensaje, pero ruego a Dios que llegue a todos aquellos que van a ser parte de los 144,000. Porque la Biblia dice en Apocalipsis 14:1 que los 144,000 saben a quién corresponde la verdadera adoración. Ellos tienen escrito en sus frentes el nombre de su Padre y el de Cristo. Así que, amigo que me escuchas en esta hora, yo quiero plantearte que definitivamente la Trinidad es una doctrina establecida. Hermanos y amigos, para concluir, este texto de Primera de Timoteo nos dice que Dios es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Sabemos que Jesús dijo que al Padre nadie lo ha visto jamás. Sabemos entonces que ese es nuestro único Dios, que Cristo es su Hijo amado, el Salvador del mundo, y que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios con el cual Él mora en nosotros. Hermanos, no hay 3 dioses, no hay 3 seres a quienes adorar. Existe la adoración al Padre y al Hijo. Así que yo me he puesto de parte de este tema, no por mi propia voluntad, sino por voluntad de Dios. Sé que ponerse de parte de la justicia tiene un precio que pagar. Pero Cristo dijo: ay de vosotros, cuando los hombres aplaudan y hablen bien de ustedes, porque así hacían vuestros padres con los falsos profetas. Bienaventurados cuando los echen y los larguen de la sinagoga por causa de mí. Así, hermanos que me escuchan, hombres y mujeres de cualquier confesión religiosa, es nuestro deber delante de los ojos de Dios creer lo que dice la Biblia por encima de nuestras doctrinas, si éstas se oponen a lo que la Biblia dice. Es nuestro deber obedecer toda buena doctrina si ésta está establecida con un escrito, está en la palabra de Dios, sin contradecir las escrituras.
Porque una de las reglas de la hermenéutica dice que la Biblia no se contradice. Así que sin añadirles más, la Biblia es un hilo que sigue su propio patrón. No necesita intérprete. Ella se interpreta a sí misma. Y cuando este texto termina y culmina diciendo, porque tuyo es el reino por los siglos de los siglos, ¿dónde más podemos encontrar esta declaración? La podemos encontrar en el Padre Nuestro. Jesús dijo, líbranos del mal y líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Así que podemos ver cómo un texto valida el otro, cómo un texto responde a alguna duda que otro texto te haya dejado. Pero cuando no lo hacemos así, tengo que agarrar un texto, dar un montón de argumentos de hombre, encontrar dos textos que contradigan este argumento y seguir remando y decir, no, eso no se puede interpretar así, porque lo que pasa es que esto es así y es asá, y hacer todo un chanchullo. Por esa razón, hermanos, yo reniego de la Trinidad. Reniego de esta doctrina y la tengo por basura. Así como lo hizo el apóstol Pablo. Porque en mi corazón me he convencido por las Escrituras que eso no es verdad. Y nada que no sea verdad, los creyentes sinceros pueden sostener. Porque la Biblia es muy clara que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Así que, sin más que decirle, les amo en el amor de Cristo. Tal vez mis palabras para muchos suenen duras, pero creo que es necesario que hablemos con toda franqueza y dejemos la hipocresía a un lado de decir, no, pero es que una cosa es igual a la otra. Eso es lo mismo, no pasa nada. Realmente eso no es así. Una cosa son las verdades y otra cosa son las mentiras. Y no van al mismo lugar, ni tienen el mismo resultado. Así que seamos veraces, seamos sinceros, seamos hombres y mujeres temerosos de Dios más que de los hombres.